tus manos y adórale. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Y yo creo, creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Tú das fuerza, eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Y yo creo en tu venida, yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Alabado sea el nombre del Señor en esta noche, amados hermanos. Dios los bendiga a todos. Y vamos a entrar ya en el tema de esta noche. Vamos a estar hablando acerca de este tema tan importante, hermanos, que tiene que ver con las herejías. Y esto no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la canción aquella de hacer hereje. Pero bueno, el asunto es que hoy vamos a hablar acerca de este tema, y yo voy a invitarles, hermanos, para que me acompañen en una oración y podamos pedir al Señor su gracia, su presencia, su Espíritu Santo ministrándonos en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, bendito Padre, bendito Dios. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, y estamos invocando tu nombre, papá, para suplicar, Señor, que nos bendigas esta hora, que nos des una palabra que sea, Señor, de gran bendición, y que cada uno de los que escuchan tu palabra, Señor, sean ministrados. Que aquellos que creen, Señor, sean liberados. Aquellos que creen, Señor, sean sanos y sean libres, Señor.
y sean fortalecidos en el nombre poderoso de Jesús. Yo te ruego, Señor, que tu gracia esté con nosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a entrar inmediatamente ya al tema. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Esa es la base en la que hemos estado hablando. Del verso 1 hasta el verso 3 hay mucho que decir acerca de esto, hermanos. Pero dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Gracias. El hijo de perdición. Entonces aquí, hermanos, encontramos pues la palabra apostasía. Y hemos estado hablando, hermanos, hemos estado presentando una línea de tiempo en la que estamos nosotros, ¿verdad? Porque el tema general de todo, hermanos, es preludio al día del Señor. Es decir, cuáles son los acontecimientos previos a la gran tribulación. Porque el día del Señor es la gran tribulación. El día del Señor, hermanos, no hace referencia a la parucía, a la venida secreta de Cristo, sino al arrebatamiento, perdón, al día del Señor, a la gran tribulación. Entonces, antes de la gran tribulación va a haber un antiarrepentimiento, que ya lo platicamos. Si usted tiene a bien escuchar estos temas, le invito para que busque ahí en Facebook Ministerios Viva la Familia, y ahí va a encontrar, hermanos, los 500 o 600 mensajes que hemos predicado durante estos 6 años. Entonces, y también puede usted irse al YouTube y buscar José M. Suárez, Ebenezer Cundoacán. Ahí va a encontrar como 370 mensajes que pues el Señor nos ha dado para compartir con usted. Entonces, el antiarrepentimiento. Después del antiarrepentimiento, hermanos, que eso va a preparar el mundo para que venga la turbación, una turbación general, hermano. Y eso ya vimos también que es turbación. Luego de eso, hermanos, viene la apostasía, que es el tema que estamos desarrollando. De la apostasía viene el apocalipto, que es la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Inmediatamente viene la parucía, en donde la iglesia va a ser trasladada, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos para estar en el bimá de Cristo. Es decir, para estar, hermanos, en la episinagoge, en el tribunal de Cristo. Y de allí, los que sean aprobados serán llevados a las bodas del Cordero, y los que no sean aprobados, hermanos, dice la Biblia que serán alejados avergonzados para estar en la pretribulación, en la tribulación y en la gran tribulación. De ahí, hermanos, viene aquí en esta parte donde está la flecha roja, ahí es la apostasía. Allá al final estamos viendo en esa flecha blanca la epifanía, que es la venida visible de nuestro Señor. Entonces, pero nos vamos a enfocar aquí a la apostasía, a este lugar, hermanos. A ver, ok. Entonces, apostasía, decíamos, hermanos, el martes, que está compuesta o es un proceso. Hermanos, nadie llega a la apostasía de la noche a la mañana. La apostasía es un proceso. Es un proceso y se llama operación de error en el creyente. Es un trabajo que el enemigo hace en la vida del creyente, que el Señor lo reprenda, hermanos, al enemigo, pero es una operación de error. Si el enemigo no puede detener la iglesia, decía alguien, entonces va a tratar de empujarla para hacerla caer. De manera que, hermanos, la apostasía es una operación de error. Entonces, acá veíamos que en la ilustración, hermanos, que encontramos en el tabernáculo de Moisés, que aquí vamos a ver el antitabernáculo, lo contrario
al tabernáculo de Moisés, que está el antiatrio, lo contrario del atrio, hermanos, que es una involución, ahí encontramos que hay herejía. La herejía es el primer paso hacia la apostasía. La herejía viene en dos presentaciones, carnal y espiritual. La carnal, hermanos, es por un concepto humano. La herejía, hermanos, que se desarrolla en la mente de alguien que es carnal y que quiere desarrollar una doctrina, pero que es solamente un concepto humano. Y la herejía espiritual, que es alguien que al insistir en esa doctrina, en ese error, hermanos, entonces es apoyada por espíritus demoníacos, espíritus inmundos, espíritus malos. Hermanos, ¿por qué? Porque el Señor los entrega a una mente reprobada. Entonces, de la herejía viene la blasfemia, hermano. En el lugar antisanto, la blasfemia, hermanos, y nosotros pues sabemos que hay blasfemias que son perdonadas. La blasfemia contra el Padre, la blasfemia contra el Hijo, la blasfemia contra el tabernáculo de Dios, la blasfemia contra los hijos de Dios, y hay muchas blasfemias más. Pero, hermanos, hay una blasfemia que no es perdonada, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De esos temas los vamos a ir desarrollando. Y de ahí, hermanos, al no detenerse una persona, porque hay blasfemia, hermanos, que es perdonable, pero también hay blasfemia imperdonable, cuando alguien, hermanos, continúa en su testarudez y en su blasfemia. Entonces viene, hermanos, a ocupar, llega a involucionar hasta el lugar antisantísimo y llega a la apostasía, llega a apostatar. Tenemos un ejemplo ahí puesto, que es la apostasía reversible, en la que el apóstol Pedro, hermanos, niega al Señor Jesucristo, niega conocerlo. Ese es el primer punto. El segundo, negó con maldición. Y el tercero, niega con blasfemia. Pero el apóstol Pedro se arrepiente, amargamente llora y es perdonado, es restaurado, hermano. Y de ahí, hermanos, hay una apostasía irreversible, que es la apostasía. Por ejemplo, yo encuentro, hermanos, que, por ejemplo, Esaú, el pueblo de Israel que iba en el desierto, apostató, hermano, de manera que Dios ya no los perdonó, porque era irreversible su pecado. Y Judas también fue una apostasía irreversible. Se alejó, negó al Señor, se rebeló contra el Señor, hermano, pero ya no se arrepintió. Entonces, estos tres puntos son importantes y estamos aquí. Vamos a estar hablando acerca de la herejía en esta noche. ¿Qué es herejía? ¿Y qué es hereje? Me parece que falta un acento ahí, ¿verdad, hermana Olga? Herejía y hereje. ¿Está bien? No lleva acento ninguna E. Ok, sí, perdón, hermano, tengo un problema con la ortografía. Entonces, ¿qué es herejía? ¿Y qué es hereje? Yo casi decía, ¿qué es herejía y qué es hereje? Ya, hermano, vamos a tomar las cosas en serio. Entonces, ¿qué es herejía? Herejía es cualquier desviación de la sana doctrina. Herejía es una enseñanza contraria a la doctrina sana. Herejía, hermanos, es una enseñanza tergiversada. Es una enseñanza que no está bien trazada. Es una enseñanza, hermanos, que lleva chanfle, que está mal. ¿Sí? Y, hermanos, un hereje es alguien que introduce esas enseñanzas contrarias, esas enseñanzas tergiversadas, esa desviación doctrinal dentro de la iglesia. Eso es un hereje. Y por esa herejía, por esa enseñanza, por esa
doctrina errada, hermanos, causa división dentro de la iglesia. Entonces, aquí estamos teniendo nada más un pequeño, vamos a decirlo así, como un entremés, solamente para ver qué es lo que significa. Para los que están anotando y los que están tomando alguna captura de pantalla, yo le pido que pues tenga paciencia. Al final del mensaje puede usted hacerlo. Ahora, pasemos a lo siguiente. Antes de entrar al tema, ¿verdad? Yo quiero poner una vacuna, ya que estamos en este tiempo de vacunas, hermano. Quiero poner una vacuna contra la herejía. ¿Qué hacer para no ser herejes? ¿Qué debo hacer yo para no caer en la herejía, hermano? Porque a veces ponemos cosas en nuestro estado y hasta en el Facebook, cosas, hermanos, que son de verdad contrarias a las enseñanzas de la Biblia. Tremendo, hermano. Por eso ahora yo entiendo por qué el apóstol dice: no le ande dando like a cualquier publicación, ni ande compartiendo cualquier frase bonita, si todavía no la ha cotejado con la palabra del Señor, si no la ha relacionado con la palabra del Señor, y si no está de acuerdo con la palabra, no la comparta. Bueno, entonces, hermanos, San Juan 8:31 nos dice que hay que permanecer en la palabra de Dios. Fíjese qué tremendo. Es necesario que para que usted no caiga en una herejía, en la apostasía general que viene sobre el mundo, hermanos, usted permanezca en la palabra de Dios. Estúdiela, no solamente la lea. No estamos en contra de que alguien lea la Biblia en un año. Está bien. O tal vez no. Porque, hermanos, leer la Biblia en un año es nada más darle así, pero como cuando estábamos en una iglesia y nos decían capítulos leídos, y ya rápido, hermano, antes de que pasaran, me leía el Salmo 23 rapidito, para que cuando pasara yo dijera 1, o el Salmo 121, 2, decía yo, ¿verdad? Entonces, hermanos, sino que hay que estudiar la palabra, hay que investigar, hay que escudriñar, hay que saber, hermanos, exactamente a qué se refieren ciertos textos de la Biblia. San Juan 8:31 nos habla entonces de que hay que permanecer en la palabra de Dios. Número 2, ¿qué debo hacer para no ser un hereje? Para que no me llegue, hermanos, la apostasía, yo necesito vacunarme. Y esta vacuna, hermanos, tiene, hermanos, un ingrediente que es mantenerse en la verdad. San Juan 8:44, segunda de Timoteo 3:13. Búsquenlo después de que termine el culto, el servicio, la enseñanza. Pero usted no solamente hay que permanecer en la palabra de Dios, sino hay que mantenerse en la verdad por todos los medios posibles. No se aleje, no ande buscando nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas. Y luego de eso, hermano, retenga la palabra, memorícela, conózcala, que se haga rema en su corazón, que se le quede en sus pensamientos, en su vida, póngala en práctica. Primera de Corintios 15:2. Número 4, hermanos, no se extravíe de la doctrina de Cristo. No se vaya fuera de la doctrina bíblica, para que no vaya a llegar hermanos, a apostatar. El primer paso para la apostasía es la herejía. Así que, y también, hermanos, hay que vivir como Jesucristo nos enseñó, no con mandamientos de hombres. No. Por favor, haga a un lado los mandamientos y aquellas enseñanzas que le dieron en algún momento y que no son de Dios. Esas enseñanzas de hombres. No se peine, no se ponga esto, no se ponga aquello, guarde tal día. Enseñanzas de hombres. Por favor, viva los mandamientos del Señor, no los mandamientos de los hombres. Aquí estoy nada más poniendo esta vacuna. No sea, ¿verdad?, que alguien, mientras yo estoy hablando de la herejía,
entienda mal y vaya a decir, entonces eso es lo que yo tengo que hacer para ser un buen hereje. Estoy explicando qué es un hereje. Y estoy explicando qué es la herejía. Bueno, entonces pasemos a lo siguiente. La Biblia, hermanos, nos enseña que se van a levantar falsos profetas, falsos maestros entre el pueblo. Pero fíjese bien, hermano, lo que le voy a decir. No nada más falsos profetas y falsos maestros, también se van a levantar apóstoles falsos. Eso quiere decir que hay verdaderos apóstoles. Si hay falsos profetas, hay profetas verdaderos. Si hay falsos maestros, hay verdaderos maestros. Habrá falsos evangelistas y falsos pastores. De manera, hermanos, que aquí hay algo interesante, porque dice que se levantarán entre el pueblo. Eso significa, hermanos, que no son personas ajenas, sino que muchas veces los herejes están dentro del mismo pueblo de Dios y que en secreto y con engaño van a introducir enseñanzas contrarias, hermanos, enseñanzas que no son bíblicas, enseñanzas herejes que tienen como propósito destruir la iglesia, destruir el rebaño del Señor, destruir al pueblo de Dios. Entonces tenemos que mantenernos, hermanos, ¿cómo es? En la luz para no tropezar. Tenemos, hermanos, que estar constantemente estudiando la palabra del Señor, y cuando escuche usted el mensaje que el pastor o el apóstol nos predica, tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir a la palabra del Señor. Hermanos, no podemos decir amén nada más por decir. No es nada más darle like en el Facebook. Perdón, hermano, gracias por lo que le ponen like, ¿verdad? Cuando estamos en el mensaje, pero no se trata de eso. Se trata de que nosotros, hermanos, podamos, con la ayuda del Señor, discernir, pero también estudiar, profundizar en la palabra del Señor. La palabra herejía, hermanos, viene del griego jairesis. Y está en el diccionario Strong, en el numeral G139, y significa elección, alternativa, desunión, disensión, secta. Esa palabra jairesis significa herejía. El diccionario Vine, hermanos, dice que es una opinión elegida voluntariamente que toma el lugar de la verdad, causando división o destrucción. Qué interesante es esto, ¿no? Porque hay muchas herejías que se han introducido en la iglesia, hermanos, por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, yo quiero que vayamos a lo siguiente. Una herejía, hermanos, puede tener una base bíblica, pero puede ser que sea una base bíblica mal utilizada, o que haya sido cambiada por medio de un fundamento humano que hace que su sentido sea totalmente contrario a lo que Dios ha dicho. Por eso es interesante, hermanos, y es importante que nosotros sepamos, hermanos, la ortografía. Es importante que nosotros respetemos los puntos, las comas. Aunque, hermanos, en el original no había punto, ni coma, ni mayúscula. Pero, hermanos, los traductores hicieron lo mejor posible por traducir las diferentes versiones que hay de la Biblia. Por lo tanto, por eso es que nosotros creemos, hermanos, que para conocer un texto a profundidad, o cercano a la verdad, o la verdad de un texto, tenemos que conocer varias, ¿cómo decirlo? ¿Perdón? Varias versiones. Sí, pero la palabra, tenemos que analizar varias versiones. ¿Sí me explico? Eso es importante. Entonces, incluso el martes hicimos una especie
de análisis entre aquí en el mensaje de varias citas bíblicas, de varias versiones, para encontrar el significado de la apostasía. Qué tremendo eso. Ahora, hermanos, vamos a ver unos ejemplos de herejías en la Biblia. Veamos lo siguiente. Hay una herejía, hermanos, que es enseñanza de la serpiente. Para ello vamos a ver un pequeño cuadro. Miren, ahí arriba dice doctrina. Aquí vamos a poner la doctrina que viene del Señor. Acá la herejía, la enseñanza de la serpiente. Y allá, ¿cuáles fueron los errores y el consejo del Señor para nuestras vidas? Bueno, entremos. En Génesis capítulo 2, verso 16, dice: y mandó Jehová Dios al hombre. Quiero que usted subraye en su Biblia hombre. Ahí no estaba Eva. Mandó, es un mandamiento. Es Dios el que está hablando. Y cuando Dios habla hay que poner atención a lo que Él dice. No hay que añadirle ni quitarle a su palabra. Por eso cuando usted vaya a leer la Biblia en la iglesia, léalo con calma. Hermano, hay gente que pasa al altar a leer la Biblia y hermano, lee rapidito como si fuera una carrera de lectura. Y no. En la escuela nosotros sí le pedíamos a los niños, a ver, cuando yo te cuente 3, empiezas a leer. Y le contábamos 1, 2, 3. Y poníamos el cronómetro, así se llama. Y empezaba a correr el segundero, hermanos, y el tiempo. Y el niño empezaba a leer rápido para ver cuántas palabras leía por minuto. Pero eso es en la escuela, hermano. En la iglesia y en su estudio personal, lea despacio, con cuidado. Por favor. Y si algo no lo entiende, pregunte. Y si algo, cuando me pregunte, yo no lo entiendo, le voy a decir, deme chance, lo voy a investigar, porque yo tampoco lo sé. Ahora, dice aquí la Biblia, hermanos, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo que todo árbol, mire pues, de todo árbol del huerto podrás comer. Eso es importante. Mire, lo hice a propósito. No es cierto, hermano. Me equivoqué. Pero a veces el que está predicando lee otra cosa que no es. Hermano, y saca a mí me sacan de la jugada cuando alguien está leyendo acá y no está leyendo bien. Voy a leerlo con los lentes mejor, hermano. Génesis 2:16, la doctrina dice, y mandó Jehová Dios al hombre. Mandamiento de Dios al hombre. Ahí no estaba Eva. Diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Miren lo que le dice. De todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No le está diciendo, no lo vas a ver, no lo vas a tocar, no lo vas a oler, vas a pasar al lado de él y vas a ver para otro lado. No. Le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso es lo que el Señor le dice. Cuando llega la herejía, la doctrina errada, la doctrina de error, la serpiente, hermanos, es astuta. La serpiente, hermanos, antigua, que el Señor la reprenda, es especialista, es expertise en mentiras. Esa es su área. Y cuando habla de mentira, de él habla. Porque él es el padre de mentiras. Entonces debemos tener cuidado de conocer bien la palabra del Señor. Génesis 3:1.
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Mire cómo empieza, hermano, poniendo en duda lo que el Señor había dicho. Hermano, eso es una mentira. Es una verdad a medias. Es la mezcla entre la mentira y la verdad. Dios había dicho que no debían comer de un árbol, ¿cierto? Pero le había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer, menos de. Pero aquí exagera y dice: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Mire, y entonces, hermanos, aquí encontramos una verdad mezclada con mentira. Porque la serpiente le dice: Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Hermanos, parece ser que Eva no había entendido la enseñanza que Adán le había dado. Porque le dice: no, el Señor dijo que de todo árbol del huerto podíamos comer, pero que del árbol de la ciencia del bien y del mal ni siquiera lo podíamos tocar. Pero en ningún momento Dios le dijo que no podían tocar el árbol. En ningún momento Dios le dijo que no podían acercarse al árbol. El Señor le dijo que no debían comer del fruto de ese árbol. Y por ahí hay una situación. Si Adán no enseñó bien a Eva y le enseñó un mandamiento que había modificado Adán para meterle un poquito de presión o de miedo a Eva, hermanos, aquí se da lo que ha sucedido en mucha gente. Hace poco, bueno, no voy a decir eso, pero un amigo mío, recuerdo que él y yo llegamos a la iglesia, estábamos chamacos, y resulta que él compró una camisa rosada. Hermanos, su padre, un líder de una iglesia o de la iglesia, lo regañó y le dijo que esa ropa era de mujer y que era de homosexual, que eso no lo debía usar un cristiano, y cosas como esas, hermanos, le decían. Y de alguna manera fuimos víctimas de esa enseñanza. Y entonces, hermanos, ¿qué hizo este muchacho? De tanta presión se alejó del Señor. Y entonces ahí se da la ley del péndulo. La ley del péndulo es de que se va a un extremo el péndulo y regresa y se va hasta el otro. O sea, nunca se equilibra. Hay personas que cuando se le enseña religiosidad, hermanos, y se dan cuenta que no es así como habían dicho, como en el caso de Eva, se da cuenta que lo que Adán le había dicho, le había enseñado, que no debía tocar el árbol, no era cierto, que era que no debía comer del árbol. Entonces se fue al otro extremo y comió del árbol. No sé si me entienden. Pero la religiosidad, hermanos, da paso al libertinaje. La religiosidad o el legalismo, dice mi pastor, y yo así, hermano, de verdad, y me dio el Señor un rema, y yo creo que un día esto vamos a predicar de eso. Pero, hermanos, el legalismo es la madre o el padre del libertinaje, de la apostasía. Mucha gente se apartó del Señor por el legalismo. Es como el machismo, hermano. El machismo dio lugar al feminismo. Y entonces, hermanos, de manera que hay cosas que sí se les aplica la ley del péndulo.
Entonces aquí vemos, hermanos, que hay una verdad mezclada con mentira. Una mujer mal enseñada o una mujer que mal aprendió. Y Eva de alguna manera representa una iglesia que está siendo mal enseñada, una iglesia a la que se le enseña mandamientos de hombre y no el mandamiento original que el Señor dijo. Claro que la serpiente aprovecha ese recubeco, ¿cómo decirlo? Esa pequeña abertura y entra por allí. En Génesis 3:3 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, dice Eva, dijo Dios, no comeréis de él. Ahí sí es cierto. Ni le tocaréis. Ahí no es cierto. No comeréis de él, es cierto. Ni le tocaréis, no es cierto. No ames al mundo, es cierto. Pero hay que entender qué significa eso. No te pintes, no es cierto. No te pongas pantalones, no es cierto. No te cortes el cabello, no es cierto. Eso no es lo que dijo el Señor. El Señor dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y hay que entender esos textos, hay que estudiarlos. No es el punto hoy, pero estoy poniendo un ejemplo. Una iglesia mal enseñada es una iglesia que la serpiente va a venir, hermanos, a engañarla. Segunda de Juan capítulo 1 verso 10. Por eso, hermanos, mire, es como esto que pasó con Eva, es como cuando tocan la puerta. Buenas, sí, ¿quién son? Somos testigos de Jehová, venimos a hablarle acerca de los últimos tiempos y traemos la revista, ¿verdad? Del despertar, no sé si así se llama esa revista. Pero entonces, pásele, aquí en la casa todos son bienvenidos. No. O está usted con el control, y pum, enlace. Y usted dice: vamos a escuchar a Cash. Y entonces empieza a escuchar, hermanos, y resulta que lo que están pidiendo es dinero en ese momento. Ahora, mire, segunda de Juan 1:10 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digáis bienvenido. No acepte esa doctrina. No la reciba. Ay, pastor, es que yo me aburro. Pues hermano o hermana, busque el Facebook y búsquenos ahí, el Ministerio de la Familia, para que no se aburra. Digo, para que no se aburra. Para que no se, sí, bueno, para que no se aburra. Para que no se... Perdón, hermano, sí lo dije con mala intención, perdón. Pero la verdad es que, hermano, tenemos tanta enseñanza en el Facebook, tenemos tanta enseñanza en YouTube. Busque a su pastor y busque donde está predicando y aprenda de la palabra. Ponga su cuaderno y escriba, anote las enseñanzas, hermano. Pero Eva no escuchó, hermanos, bien la enseñanza, o Adán exageró la enseñanza, hermanos, y le puso de su propia cosecha. Hay predicadores, por eso hablábamos hace rato que vendrán falsos maestros y falsos profetas que van a añadirle a la palabra, le van a poner, hermanos, mucha crema a los tacos, le van a, hermanos, le van a engañar, pues. Pero ¿para qué le prestan oído? Por eso es que dice la Biblia: no lo recibáis en casa. Pero hermano, es que estaba yo aburrido y encendí y estaba predicando un cura, o lo encendí y estaban predicando los adventistas, lo encendí y estaban predicando un mormón, lo encendí y estaban unos satánicos haciendo un rito, y me puse ahí a escuchar. Hermano, usted lo está recibiendo en casa. No le digáis bienvenido. Eso es lo que pasó, hermanos, aquí con Eva. No sé si está claro. Bueno,
Ahora, otra forma como entran, hermanos, las herejías es cuando participamos de los deseos carnales de otros. Puede ser mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, mi tío, mi abuelo, sea quien sea. No tengo por qué participar, hermanos, de sus deseos carnales, de aquellas cosas que Dios aborrece y que Dios me dijo que yo no debo participar en ello. Aunque a veces, hermanos, hay gente que por quedar bien o porque no tienen el carácter o el valor, porque no quieren perder cierta amistad, hermano, perdón, pero aquí es o el Señor o quedar bien con la gente, o agradar a Dios o agradar a la gente. Pero muchas veces no se puede hacer las dos cosas. Entonces, pasemos acá, hermano, y veamos cómo el pueblo de Israel, hermanos, por participar de los deseos carnales de otros, se volvió hereje y llegó a apostatar. El Señor los había sacado de Egipto, hermano. El Señor los había sacado de Egipto y los llevaba a una tierra prometida y les había puesto un líder. Ahora, hermanos, aquí viene, mire, allá arriba dice influencia, versiones, que voy a leer unas versiones de la Biblia, y el consejo que el Señor tiene para usted hoy. ¿Y cuáles son las consecuencias? Mire, Número capítulo 11, verso 14. Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Cómo comenzó, hermanos? ¿Cómo comenzó el pueblo de Israel a ser un hereje? A tomar una enseñanza equivocada, una actitud errada, por la relación que tenía con esa gente extranjera, que se mezcló, hermanos, entre ellos. Qué tremendo, ¿ah? Que iban hacia la tierra prometida y también ahí, entre el montón, iba gente, hermanos, que ahorita le voy a leer lo que dice la Biblia acá, miren, ahorita lo aplicamos. La CJ dice que era chusma. Así que casi lo que decía Kiko, ¿ah? Y la Biblia al día dice que era el populacho, es decir, gente del montón. Hermano, iglesia, hermana, hermano, tú no eres gente del montón. Tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eres real sacerdocio, eres rey y sacerdote. No importa lo que digan los demás. Tú eres hijo, eres hija de Dios. No eres chusma, no eres populacho, no eres del montón. La CJ dice que se había mezclado al pueblo, se dejó llevar de su apetito. También los israelitas volvieron a sus llantos diciendo: ¿quién nos diera a comer? ¿Quién nos dará carne para comer? Mire, hermano, ¿con quién se junta usted? Dime con quién andas y te diré quién eres. A veces esas influencias nos llegan. De veras, hermano. El que anda en la miel, algo se le pega. Así que hay que ver con quién nos juntamos, hermano. Ahora, ¿cuál es el consejo? El consejo es: debemos alejarnos de aquellos que andan conforme a la carne, porque podrían influenciarnos a imitarlos, a hacer lo mismo que ellos hacen. Hermano, tal vez ese texto no es correcto, porque no es un texto bíblico. Vale más solo que mal acompañado, pero la Biblia no dice así. La Biblia dice, hermanos, que si nosotros tenemos malas compañías, se van a corromper las malas costumbres. Pero si hay buenas compañías en la iglesia, busque a su pastor, busque hermanas, ahí está la pastora.
hermanos o hermanas espirituales. A mí me alegra cuando la juventud, hermanos, se queda con nosotros. ¿Por qué? Porque mientras otros se van a echar la vuelta y se meten al cine a ver películas que no convienen, hermanos, otros jóvenes se quedan en la casa del pastor y dicen, yo aquí me quedo. Y yo les digo a los que se quedan, quédense. Aquí platicamos, aquí por lo menos agüita y café tomamos. Ahora, hermanos, hay 3 actitudes que tomaron, que hicieron. 3 actitudes que tuvo el pueblo que hay en ese texto. Dice, tuvieron deseos carnales. 1. 2. Hablaron en contra de Moisés, es decir, de su ministro. Y 3. Hablaron en contra de Dios. Es decir, hermanos, que primero fueron herejes y después blasfemaron. Blasfemaron en contra del pastor de Israel, que era Moisés. Y blasfemaron en contra del Dios que llamó a Moisés. Tenga cuidado de hacerse cómplice de esta gente. Lejos de llevarle la baja, dígale, no es correcto lo que estás haciendo. Es un consejo. ¿Sabe cuáles fueron las consecuencias? ¿Querían carne? Ok, ahí les va, le dijo el Señor. Número 11:19. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Hermano, el pueblo de Israel había aborrecido el maná del cielo. Ahora querían carne. Hay gente, hermano, que dice, ya estoy aburrido de tanto mensaje y de tanta palabra. Pues yo quiero un bailecito, quiero una cervecita, quiero un vinito, quiero una fiesta, quiero carne. Hermanos, así comienzan las herejías. Si Dios lo permite, para mañana vamos a estar hablando de los tipos de herejías que hay. Así que pues yo hoy le quiero invitar para que mañana usted no se pierda el tema. Y yo le invito, hermano, para que busquemos de Dios juntos. No nos dejemos influenciar por gente que tal vez está influenciada por el enemigo y por su carne. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego que esta palabra haga lo que tiene que hacer, Señor. Ministra las vidas, ministra los corazones, ministra a aquellos que necesitan hoy de ti. Ayúdalos a volver a ti, Señor. Si hay alguien que está en este primer paso hacia la apostasía, Señor, aún están a tiempo. Aún pueden ser perdonados, aún puede ser cambiado esa situación. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo las obras del enemigo, las obras del diablo. El Señor las reprenda. Padre mío, glorifica tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, pues vamos a estar hablando el día de mañana aquí de este tema, con la ayuda del Señor. Así que yo le invito para que usted no se pierda, hermanos, no se pierda el tema de mañana. Con la ayuda del Señor vamos a estar hablando estos 3 días, hoy jueves, mañana viernes y el sábado vamos a estar hablando acerca de las herejías. Es un tema amplio, un tema muy interesante. Dios le bendiga a todos. Dios me los guarde. Amén.